extraños se va a divertir y otros quieren probar qué tan lejos llega tu miedo. Dicen que es un simple tablero con letras, pero hubo casos que después de jugar, cosas extrañas comenzaron a suceder. Y una sola pregunta: ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Juegos prohibidos. La Ouija. En 1949, en Estados Unidos, ocurrió uno de los casos más perturbadores y documentados del siglo XX. Comenzó cuando un niño desarrolló una extraña fascinación por la Ouija. Su tía, que practicaba espiritismo, le enseñó a usarla para intentar comunicarse con los espíritus. Para el niño era solo un juego, pero aquel juego marcaría el inicio de algo aterrador. Exorcismo. Poco tiempo después, la tía falleció. Desconsolado, el niño siguió utilizando la Ouija intentando contactar con ella. Y fue entonces cuando comenzaron a ocurrir cosas inexplicables. En la casa familiar en Maryland empezaron a escucharse golpes en las paredes durante la noche, muebles que se movían solos, pasos en habitaciones vacías, ruidos extraños cuando todos dormían. La familia pensó que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero lo peor aún estaba por comenzar. Con el paso de los días, el comportamiento del niño cambió de forma alarmante. Sufría ataques de ira incontrolables. Aparecían rasguños en su cuerpo sin explicación, y según los testigos, palabras comenzaron a formarse en su piel. La familia, aterrada, buscó ayuda en la iglesia. Sacerdotes comenzaron a investigar el caso. Tras observar los fenómenos durante días, tomaron una decisión extrema: realizar un exorcismo. El niño fue trasladado a San Luis, donde varios sacerdotes iniciarían con el exorcismo. Durante las sesiones ocurrieron sucesos que muchos testigos jamás olvidaron. El niño gritaba con voces que no parecían humanas. Su cama se movía violentamente. Objetos en la habitación salían disparados. Y las marcas en su piel seguían apareciendo frente a los sacerdotes. Cada noche el ritual se volvía más intenso. Los sacerdotes rezaban durante horas mientras el niño luchaba contra aquello que parecía controlarlo. Finalmente, después de semanas de rituales, los sacerdotes afirmaron que el espíritu abandonó el cuerpo del niño. Poco a poco, el joven volvió a comportarse con normalidad. Con el tiempo creció, formó una familia, y trató de dejar el episodio atrás. Pero la historia nunca desapareció. Años después, este caso real inspiró la famosa película de terror El Exorcista. Hasta hoy, el caso sigue generando debate. Algunos creen que fue una auténtica posesión demoníaca. Otros dicen que pudo tratarse de problemas psicológicos o exageraciones. Pero quienes estuvieron presentes aseguran haber presenciado algo que jamás pudieron explicar. Y una pregunta sigue quedando en el aire: ¿qué fue realmente lo que ocurrió? Expediente: Origen España, 1991. Una joven perdió la vida en circunstancias extrañas, pero lo verdaderamente inquietante no fue su deceso, fue lo que ocurrió después. A este caso se le conoce como Caso Vallecas. Todo comenzó meses antes, cuando una adolescente llamada Estefanía decidió jugar con una Ouija dentro de su escuela. Era el año 1990. Estefanía y algunas amigas querían hacer algo que muchas personas han intentado alguna vez: contactar con el espíritu de alguien que ya no se encuentra con vida. Según los relatos, una de las chicas quería hablar con su novio fallecido. Las jóvenes comenzaron la sesión en secreto dentro del colegio. Pero el juego no duraría mucho. Una profesora las descubrió y, al ver lo que estaban haciendo, rompió el tablero de Ouija para detener la sesión. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de quienes estaban allí. Algunos testigos aseguraron que, cuando la tabla se rompió, un humo extraño salió del tablero. Ese fue el momento en que todo cambió. Después de aquel día, Estefanía comenzó a experimentar cosas muy extrañas. Su familia notó cambios preocupantes en su comportamiento. La joven empezó a sufrir convulsiones repentinas. Tenía desmayos sin explicación. Decía escuchar voces cuando estaba sola, y afirmaba ver sombras oscuras dentro de su habitación. Sus padres, preocupados, la llevaron con varios médicos. Pero los doctores no lograban encontrar una causa clara. Mientras tanto, la situación en la casa comenzaba a volverse cada vez más perturbadora. Según el testimonio de su familia, empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Se escuchaban golpes en las paredes durante la noche,
las puertas se abrían solas, algunos objetos parecían moverse sin explicación. Estefanía decía algo que asustó profundamente a su familia. Aseguraba que algo la seguía, que no estaba sola. Los meses pasaron, y los episodios continuaron empeorando. Hasta que en 1991 ocurrió lo inesperado. Después de meses sufriendo estos fenómenos, Estefanía falleció repentinamente a los 18 años. Las circunstancias de su deceso dejaron muchas preguntas. Algunas personas comenzaron a relacionar su fallecimiento con la sesión de Ouija que había ocurrido meses antes. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, fue entonces cuando se volvió aún más inquietante. Tiempo después de su muerte, la familia afirmó que los fenómenos extraños continuaban en la casa. Los ruidos no se detuvieron. Las cosas seguían moviéndose. Asustados, decidieron llamar a la policía. Un oficial acudió al lugar. Lo que ocurrió esa noche quedó registrado en un informe oficial. En el documento, el policía mencionó varios sucesos inexplicables. Un póster que se movió solo. Un crucifijo que cayó sin razón aparente. Y ruidos extraños dentro del departamento. Ese informe policial se volvió famoso porque es uno de los pocos documentos oficiales que mencionan fenómenos aparentemente paranormales. Con el paso de los años, el caso Vallecas se convirtió en una de las historias más conocidas de misterio en España. Algunos creen que Estefanía abrió una puerta a algo desconocido cuando jugó con la Ouija, otros piensan que todo pudo tener una explicación médica o psicológica. Pero hay algo que sigue inquietando a quienes conocen esta historia. Los fenómenos continúan incluso después de su fallecimiento y hasta hoy. Muchas personas siguen preguntando lo mismo. ¿Todo fue una coincidencia? ¿Una sugestión colectiva? ¿O realmente algo invocaron aquella tarde en la escuela? Muchas personas lo consideran solo un juego, pero otras creen que puede abrir un canal con el mundo espiritual. La casa de los demonios. Se popularizó en Estados Unidos durante el siglo XIX, en la época del espiritismo, cuando muchas personas intentaban comunicarse con los muertos. Con el paso del tiempo surgieron historias inquietantes. Relatos que hablan de presencias extrañas, pesadillas, fenómenos paranormales, y la sensación de que algo responde desde el tablero. Para algunos es solo un juego, para otros, es un objeto peligroso. Y una de las historias más perturbadoras relacionadas con este mundo ocurrió en Gary, Indiana, dentro de una casa que después sería conocida como la Casa de los 200 Demonios. En 2011, LaToya Ammons se mudó a esa casa junto a sus 3 hijos y su madre. Al principio todo parecía normal. Pero poco tiempo después comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Durante la madrugada se escuchaban pasos en el sótano. También se oían golpes en las paredes. Y algunas veces, sombras oscuras aparecían en los pasillos. La familia pensó que podía tratarse de espíritus. Según algunos relatos, antes de mudarse habían tenido contacto con cosas relacionadas con el mundo espiritual, pero lo que comenzó como simples ruidos, pronto se volvió mucho más aterrador. Fenómenos inexplicables. Con el paso del tiempo los sucesos se volvieron más intensos. Testigos afirmaron que uno de los niños caminó hacia atrás por una pared. Los niños comenzaron a hablar con voces diferentes, y algunos objetos dentro de la casa se movían solos. La situación se volvió tan alarmante que las autoridades comenzaron a investigar lo que estaba pasando. Los testigos, policías y trabajadores sociales que participaron en el caso dejaron detalles muy extraños en reportes oficiales. Uno de los sucesos más impactantes ocurrió en un hospital. Según la trabajadora social Valerie Washington, uno de los niños se levantó de la cama, caminó hacia atrás por una pared, y luego cayó al suelo. Varias personas dijeron haber visto el hecho. El incidente quedó registrado en informes del caso. Más sucesos extraños. Cuando policías entraron a la casa, reportaron algo inquietante. En el sótano encontraron huellas de pies en el suelo, pero las huellas terminaban de repente, como si la persona hubiera desaparecido. Otro detalle extraño apareció en uno de los reportes. Un oficial escribió que vio una gran mosca negra en una ventana. Lo inquietante es que esto ocurrió en pleno invierno, cuando normalmente no hay insectos de ese tipo. Y uno de los policías afirmó que al entrar al sótano sintió un miedo muy intenso, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Con el tiempo la vivienda se volvió famosa,
Años después fue comprada por el investigador paranormal Zach Bagans. Bagans realizó una investigación sobre el lugar y grabó el documental Demon House. Pero lo más sorprendente ocurrió después. El investigador decidió demoler la casa por completo. A pesar de todo, el caso sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue una posesión demoníaca real. Otros dicen que todo puede explicarse por factores psicológicos o exageraciones. Pero una pregunta sigue inquietando a muchos, ¿y si en esa casa, realmente había algo? Pero incluso después de que la casa fue destruida, muchas personas creen que la historia no terminó allí. Algunos investigadores dicen que cuando un lugar es demolido, lo que estaba dentro no desaparece, solo se queda sin lugar donde vivir. Hoy el terreno donde estuvo la casa permanece vacío, pero quienes han pasado por ahí aseguran que a veces escuchan ruidos, como si algo todavía estuviera intentando salir. Y tal vez la pregunta inquietante no es qué ocurrió dentro de la casa, sino aquello que estaba ahí encontró otro hogar al cual ir. El terror es uno de los géneros más antiguos, pero llega a ser real. Miedo. Solo grita, al fin nadie te escuchará.